Continuando con nuestro ciclo de clases, de charlas grabadas, pasamos hoy a la clase 2, esta segunda clase, donde vamos a ver, ya vamos a profundizar en algunas circunstancias, en algunas definiciones y determinaciones específicas de la materia que estamos viendo, de la tarea, de la difícil tarea, de la importante tarea de la vigilancia a través de un sistema de monitoreo. Como habíamos dicho, bueno, teníamos las diferentes situaciones de ser no participante, de utilizar un sistema de vigilancia mixto, así que no sea ni estructurada ni libre, sino una mezcla, un protocolo más las características personales de quien observa, la determinación, la decisión. Perdonen, hoy estoy medio engripadito. Y ahora vamos a ver ya sentado frente a la pantalla, sentado frente al video Wolf, desarrollando la tarea de operador, vamos a ver diferentes situaciones y las metodologías que se aplican en cada una de ellas. Primero que nada, determinar una situación, es decir, definir de qué se trata, de qué estamos hablando, y luego y la metodología aplicada en cada una de las circunstancias de esa situación. Las circunstancias o las determinaciones son el control, el seguimiento, la persecución en vivo, la emergencia y la urgencia. Cuando nosotros hacemos control, es decir, estamos haciendo la tarea del monitor, de mirar, de controlar, de vigilar, estamos viendo una situación normal, estamos mirando la foto. ¿Eh? Observo esa foto y automáticamente veo, la situación no cambia. Si no cambia, la situación es normal. ¿Eh? Sigo con mi tarea de observar, a veces observo 4, 6 sectores o objetivos a vigilar en mi pantalla, entonces voy mirando cada uno de ellos. Si no cambia la situación, esto es normal, es decir, paso a la siguiente y así sucesivamente voy dando el ciclo de vigilancia. Pero si la situación cambia, y si aparece alguna cuestión anormal como la que habíamos visto en el video que vimos en la clase anterior, se genera una situación de alerta. Es decir, ahí el gallito vigilante se despierta, porque está atento, y paso a analizar para determinar. Es decir, paso a estudiar, a observar la situación para poder tomar una decisión. ¿Ya? Y ahí ingreso ya de pleno en la etapa de la vigilancia. Es decir, la situación normal se convirtió, la foto se convirtió en una película, y a partir de ese momento centro toda mi atención en ese escenario, en esa situación a la que estoy mirando. Cuando aparece la vigilancia es cuando se detecta una situación que no es habitual, y concentro toda mi atención en ese escenario, en esa porción de territorio. Pongo, si puedo, maximizo mi pantalla para poder observar eso. Si debo también evaluar las posibilidades, si es una situación de un problema, puede ser un problema vecinal, un problema de discusión, si es una situación de delito. ¿eh? Los problemas vecinales o de discusiones se producen por un accidente de tránsito, un cruce, a quién me toca pasar, a quién no, y la gente por ahí en esas circunstancias genera ciertas rispideces, cierto, el carácter por ahí explosivo de las personas, mal momento, genera una situación de problema, una discusión o una situación de delito. Cuando se comete un delito, ya bueno, las características son otras y la determinación y las decisiones que se toman, por supuesto, son diferentes, pero a nosotros, dentro de nuestra tarea de vigilancia y dentro de la observación no participante, nuestra tarea más importante es intervenir, es decir, dar aviso, dar acción, tomar parte de eso, ¿eh? De la forma en que el protocolo de cada uno de los lugares donde se desempeña esta tarea lo determina. También puede ser una situación de emergencia, es en ese caso qué tipo, y de urgencia. También determinar qué tipo de urgencia es. Ahora vamos a ver un poquito esas características. Vamos a profundizar más en estas definiciones finales. Pero bueno, volviendo al tema de cuando mi foto cambió y se convirtió en una película, ¿qué hago? Lo primero, alerto a mi supervisor. Siempre mando para arriba
la novedad. No me quedo callado, me quedo dormido, aviso. Estimo posibilidad de compromiso de otros sectores, es decir, si la situación es un acontecimiento dinámico, ¿eh? Puede ser que yo tengo varios sectores que pueden ser vecinos con el mío, o pueden ser sectores por ahí que son vecinos con los sectores de otros de mis compañeros en el centro de monitoreo, por lo cual es muy importante avisar al supervisor y estimar que, a ver, este delito que se está cometiendo en esta avenida puede transitarse y va a pasar del sector 4 al sector 9 y entonces tengo que tomar todas las decisiones de seguimiento del problema. Entonces, lo más importante es poner en conocimiento inmediato del supervisor que sabrá qué acciones tomar. Porque dentro de mi territorio, y si pasan a otro territorio de vecino, de mi compañero o mío mismo, puede ser que haya una fuga de un sospechoso, que haya una propagación de un incendio, un corte de energía eléctrica, y esto genera una situación de urgencia, caídas de cable, inundaciones, etcétera, etcétera, un largo, etcétera, de situaciones que pueden trascender de mi sector, donde se cambió la foto por la película, a otros sectores que también puedan ser objeto de un escenario de situación problema. Evaluada la situación y determinado el caso, analizo hacia la siguiente etapa que me presenta dos alternativas. Es decir, tomé conocimiento del evento, la foto cambió, esa foto me da dos alternativas. Seguimiento del evento o persecución en vivo. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. Cuando nosotros hablamos del seguimiento del evento, estamos hablando de una situación estática, ¿eh? Es decir, un incendio, una emergencia médica, una discusión entre vecinos, eh, miles de circunstancias que se producen en un escenario que no va a tener mucha movilidad más allá del lugar donde se está desarrollando. En general son cuestiones que tienen una situación estática, que no son demasiado móviles, no son movibles, no tienen mucho dinamismo, sino que se provocan dentro de un escenario, digamos, bien delimitado. Les pido perdón por mi garganta. Pero en ese escenario bien delimitado puede generarse una gran cantidad de víctimas, de daños, de... Entonces todo esto requiere de cierto análisis muy profundo, muy determinado, muy detallado, donde seguramente ya participarán los supervisores, el director del sistema, y para evaluar qué tipo de asistencia se despacha, ¿eh? Si se manda policía, bomberos, emergencias médicas, paramédicos, servicios municipales de cualquier tipo, etcétera. El único riesgo inminente de esta situación es que se propague, es decir, que se expanda dentro de mi propio escenario o a escenarios vecinos, a territorios vecinos. Esa es el principal riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta a los efectos de minimizar esa expansión. En general son resueltas in situ, una emergencia médica, un incendio, si no se ha propagado, rápidamente se resuelven. Eh, y son resueltos por los organismos que se han despachado, por las agencias que lo atienden, ya sea un incendio bombero, un accidente en emergencia médica, personal de tránsito, una ambulancia, también pueden ser paramédicos, también pueden ser bomberos. eh, pero puede haber situaciones de este tipo, sobre todo en los lugares donde tienen más impacto los medios de comunicación, los medios noticiosos, puede generar un gran interés, una conmoción en la opinión pública y en la prensa. Por eso es importante generar información precisa de la situación. Sobre todo, por ejemplo, imagínense usted un accidente ferroviario, donde hay víctimas, donde por ahí no se ha identificado a la víctima, o cualquier tipo de accidente en una autopista, en una autovía, en una avenida de gran importancia. Lo mismo pasa en el interior, en una ruta, un accidente, los pueblos vecinos quieren saber si los participantes de esas situaciones son vecinos de esos pueblos, la gente se preocupa. En todos lados un evento de esta naturaleza genera conmoción, por lo cual es muy importante tener información precisa. Por supuesto que un operador de monitoreo no será quien este, difunda esa información precisa, pero sí se la estará pasando
al supervisor, suministrará esa información a sus niveles de conducción superior para que en alguno de los organismos la de dirección del sistema, o la Secretaría de Seguridad, o con una gerencia de seguridad en una empresa, se genere la información hacia afuera, es decir, hacia los medios de comunicación, para suministrárselos a la opinión pública. La otra situación, hablamos primero del seguimiento, ahora hablamos de la persecución en vivo. Es decir, cuando una situación problema, se trata de una cuestión dinámica, una acción con mucho movimiento, ¿eh? Con movimientos de vehículos, se va saltando de un cuadro a otro dentro del territorio, ¿bien? O pasa de un territorio al otro, generalmente con mucha rapidez, con mucha adrenalina también dentro de la sala de monitoreo. Es altamente dinámico, altamente cambiante el escenario, ¿eh? Porque, bueno, requiere de una destreza y de una conducción superior, es muy importante para poder orientar y guiar y acá en los cambios que se van produciendo de sector en sector. Por lo cual, los supervisores de turno son personas que tienen que conocer muy bien cómo está estructurando el sistema para que esos territorios, esas cuadrículas que se vigilan, uno las conozca bien para saber, bueno, va a saltar del territorio 8 al territorio 14, porque va en tránsito por una avenida de alta circulación y que permite una gran velocidad. En estas situaciones dinámicas se producen, de la persecución en vivo, el riesgo de posibles víctimas, ¿eh? Por un accidente, una persecución, por enfrentamientos, por toma de rehenes, ¿eh? Envuelven un gran despliegue y aplicación de muchos recursos humanos y logísticos. En una persecución en vivo se suman patrulleros, se suman policías en moto, eh, autos particulares incluso. Eh, en general es conveniente tener en apresto algún tipo de ambulancia porque el desenvolvimiento final del evento puede generar víctimas, heridos, ¿no? Y la intervención del operador de monitoreo es relevante, es muy importante. Es una de las misiones más complejas dentro de la tarea del operador de monitoreo, es decir, porque necesita de todo su compromiso, toda su atención en ese momento. Dentro de la sala se genera una gran adrenalina, por lo cual a veces los sentidos se nublan, se confunden, entonces uno necesita cierto plomo, cierta tranquilidad, sin dejar de ser por eso activo, ¿eh? No un dormido, sino siempre con el gallito ahí vigilante, pero tratando de contener esa emoción de la generación de adrenalina. Les puedo asegurar que en un momento, me imagino que algunos de ustedes lo habrán vivido, en un momento de esa naturaleza, uno siente, incluso a pesar de no tener la capacidad de ser o de no, la condición de ser no participante, siente cierta compromiso, cierta participación en el evento, porque es tan grande la adrenalina que se genera si el sistema es activo, si el sistema es proactivo, está en concordancia en todos sus miembros para generar una respuesta adecuada a una situación de este tipo. Se escucha por la radio policial por un lado, las órdenes del supervisor por el otro, los aportes de los operadores que van cambiando de territorio. Finalmente uno logra meterse dentro de esa película, y de alguna manera participar. Y es muy importante mantener el aplomo, mantener la tranquilidad, porque imagínense que si alguien que está en una sala, lejos de todo riesgo, solamente viendo una película, se le genera semejante adrenalina, imagínense cómo se sentirán quienes están participando directamente en el evento. Eh, los policías, el personal de seguridad municipal, los bomberos, las personas que dan asistencia a urgencias médicas. Por lo cual es importante que también en el centro de monitoreo se conserve la calma, se conserve la tranquilidad. Y por supuesto estos eventos generan gran repercusión en los medios, sobre todo si se producen situaciones en las que son de larga duración y se genera una gran eh, transmisión en directo, o sea, una gran repercusión pública.
Y en general, las persecuciones en vivo, tenemos que tener en cuenta esto, se genera en dos situaciones. El primero es porque el operador detecta una situación de delito, ¿sí? El victimario no se percata, es decir, quien está cometiendo el delito no se da cuenta de que lo están observando. Esa es una opción. Y la tercera es la intervención del tercero pone en fuga al delincuente. Este está consciente de su persecución. Es decir, en el primer caso no se da cuenta y entonces por ahí la situación del victimario no darse cuenta y llegar a los medios, los recursos de respuesta ante la situación de un delito puede generar una toma de rehenes. En el segundo caso va a generar una persecución en vivo, es decir, ya puede ser motorizada o con patrullero, puede intervenir helicóptero, dependiendo, hay situaciones para todos los gustos y colores y tipos. En el primer caso, es decir, cuando el victimario no se da cuenta de la situación, el operador debe de inmediato notificar a su supervisor. Bueno, como siempre, o sea, uno tiene que pasar la novedad para arriba, no hay que quedarse con el problema en las manos, ¿no? Determinar en tal caso los posibles lugares de fuga. Si nosotros estamos monitoreando un territorio que tiene una autovía, una autopista o una avenida de gran circulación, si bueno, evaluemos, puede ir por acá, puede tomar por allá. Ahí es muy importante por ahí, conociendo el territorio, es muy importante las experiencias pasadas. Si yo tuve alguna otra situación donde un vehículo delincuente se escapó por esta zona, bueno, puede ser ahí, evaluemos todo y imagínense que todo eso se toma en un segundo, ¿eh? Son decisiones de muy rápida ejecución. Y luego, una vez que nosotros generamos la persecución, así porque esto va a ir saltando de territorio en territorio, es mantenerse actualizado, transmitiéndole las novedades de actualización a su supervisor, porque el supervisor además lo que va a hacer con esta información es alimentar a los organismos de respuesta. En una persecución en vivo, con el uso de cámaras, e incluso a veces hasta puede ser en algunos lugares con helicóptero, toda la información se vuelca al centro monitoreo y el centro monitoreo la distribuye a los que están participando. Es decir, tomaron por aquí, van por esta avenida, agarraron por allá, doblaron a la derecha, cambiaron de auto, entraron a una casa. Son todas circunstancias que van actualizándose en momento a momento. Por supuesto que en esta tarea, en esta circunstancia, es muy importante la función del supervisor, pues el supervisor debe poner en prioridad el sistema cuando se produce una alarma de este tipo, ¿eh? Y sobre todo en el territorio donde se está produciendo, en los sectores aledaños, lo más cercano, pero si se sigue expandiendo a todo el territorio del municipio o de la ciudad o de la ciudad vecina incluso, donde se está produciendo la situación de persecución. Despachar la alarma, por supuesto, inmediatamente, y notificar al comité de crisis. ¿Por qué notificar al comité de crisis? En una persecución en vivo se puede terminar en una toma de rehenes, ¿eh? Entonces, el comité de crisis debe estar en alerta. Si, miren, es probable, es posible que esto termine en una toma de rehenes. Estemos atentos. Es muy importante esto. Parece una cosa graciosa, que no va a pasar nunca. No, pero así nos va, porque pensamos que nunca nos va a pasar nada. Nos pasan las cosas y nos agarran dormidos. El gallito está muerto, está cansado porque estuvo toda la noche cacareando. Entonces, no, siempre hay que estar atento, siempre hay que maximizar la respuesta. Prepararse para lo peor, esperando lo mejor. Recuerde siempre esto, prepararse para lo peor, esperando lo mejor. Entonces le notificamos al comité de crisis. Por supuesto que lo hará el supervisor o el director del sistema, pero no está más que ustedes lo sepan, porque algún día ustedes serán supervisores y algún día algunos de ustedes serán directores del sistema. Es importante que tengan presente estas circunstancias. El comité de crisis, ahora vamos a ver, en otra clase tal vez lo vamos a ver de qué se trata, pero es importante que se pongan en alerta, es decir, estén preparados. Si no pasa nada, no pasó nada, nadie se reúne, todo el mundo a su casa, tranquilo a tomar la sopa, pero si pasa algo, están todos listos, preparados, pueden tomar decisiones, hasta que se junten incluso en el centro del comité de crisis, pueden ir tomando decisiones este, remotamente, como ahora se ha puesto tan de moda trabajar remoto, hasta ni siquiera hace falta que sea inmediata la reunión del comité de crisis, pero sí que estén alertados, ¿eh? Y por supuesto la unidad de respuesta, eh, porque una toma de rehenes no se puede, nunca se puede saber en qué va a terminar.
Entonces a mí me ha tocado participar en alguna toma de rehenes, donde, por ejemplo, en una estación de servicio había un depósito de garrafas de gas, ¿no? Garrafas de gas domiciliario. Y los delincuentes que habían tomado rehenes en esa estación de servicio disparaban contra las garrafas. Imagínense usted si una de esas garrafas hubiera explotado en una estación de servicio, cuando debería haber 150 o 200 garrafas de gas. Imagínense la catástrofe que hubiera sido eso. Bueno, en ese caso se alertaron a los bomberos, se alertaron a las unidades de emergencia. Por supuesto, también se alertó al Grupo Halcón y a todas las unidades de respuesta que finalmente neutralizaron el riesgo. Pero uno nunca debe pensar que está exagerando, porque para eso están los recursos, para esos momentos. Y entonces decimos que tenemos distintos tipos de situación. Y acá vamos a parar. Vamos a tener el concepto nada más y en una próxima clase vamos a seguir profundizando en estos conceptos. Los tres tipos de situación que se nos pueden dar cuando surge una situación problema es la urgencia, la emergencia y la crisis. Y aquí lo dejamos. Seguimos en la próxima.